Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escucháis en esta mañana de viernes. Muchas bendiciones de parte del Señor os deseo y es un placer y una bendición teneros aquí de nuevo y estar con vosotros en un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Algunos se preguntan, ¿y Short Time qué es lo que es? Pues una palabra compuesta, ¿no? Short es corto y time, como sabéis, es tiempo. Un tiempo breve, un tiempo corto para reflexionar. Porque por desgracia la rutina no nos da para mucho tiempo y a vosotros tampoco os da para estar todo el día escuchando, aunque sí debemos estar todo el día escuchando a nuestro amado Jesucristo, que no deja de hablarnos en cada situación, en cada circunstancia, y que Él está esperando que prestemos atención en medio de este mundanal ruido, a su dulce voz, su amable voz y su sabia voz. Qué maravilloso tener al Señor dentro y fuera, porque Él nos contiene y nosotros lo contenemos. Misterio maravilloso y sorprendente de la relación entre Dios y nosotros, nuestro Creador y su creación, que no solamente hemos sido creados por Él, sino comprados por su sangre, ni más ni menos. Bueno, emitimos desde el 100.2 de FM Radio Amanecer, tu radio de confianza, una radio que te acerca al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra es vida y tiene poder, y cuando desde estas ondas se emite la palabra de Dios, eso llega a las personas, y el Espíritu es el que convence, evidentemente, pero la palabra tiene que llegar a la persona para ser redarguida, para ser transformada y para que tomemos decisiones sabias. Pues Radio Amanecer cumple ese objetivo y este programa también. Sabéis que está apadrinado o patrocinado por Iglesias del Monte. Gracias al Señor ya somos 6 congregaciones. En Carlinda por la mañana, en Churriana, en Vélez, en Cártama, en Carlinda por la tarde y también en Londres. A todos nuestros hermanos, pues un beso especial de parte mía. Hoy Nacho no está con nosotros, está malito el pobre. Pero bueno, le damos un beso y un abrazo desde aquí, que se ponga bueno. También Nieves Colmenares le damos un saludo, que la pobre ha venido a la radio con un gripazo también. Así que estamos rodeados, pero no destruidos, dice Pablo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y también por Proyecto Vida, que es un proyecto creado para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. Qué importante es aprender a vivir en su presencia, no podemos vivir de cualquier manera. Bueno, pues estamos de nuevo en un programa aquí contentos con vosotros y bueno, vamos a ver un tema importante, toda la palabra es importante, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de 2 reyes, la diferencia entre unos y otros y qué visión tenía Dios de ambos, porque nos importa demasiado lo que la gente piense de nosotros, nuestras personas queridas y las que no conocemos, nos importa mucho porque valoramos excesivamente la opinión que tienen los demás de nosotros y muchas veces porque tenemos una mala opinión personal o porque nuestro ego quiere seguir alimentándose con aplausos y palmadas. Pero lo más importante es que tú prestes atención y tengas en estima lo que Dios piensa de ti. Eso es lo más importante. No qué pienso yo, no qué piensa el que está a tu lado, ni siquiera lo que piensas tú de ti mismo. Lo más importante es lo que Dios piensa de ti. Y eso es lo que nosotros debemos preguntarle al Señor. Señor, ¿qué piensas de mí? Amarme me amas, aceptarme me aceptas, pero ¿apruebas cómo vivo? ¿Apruebas cómo me conduzco? ¿Apruebas cómo hago las cosas? Qué bonito y qué autocrítica más sana es preguntarle al Señor acerca de nuestra vida, como el rey David decía, ¿verdad? Examina hoy mi corazón y mira si hay camino de perversidad. Qué importante. Muy bien, pues vamos a ver, como hemos dicho, los 2 reyes. Esta predicación pretende mostrar señales que caracterizan al verdadero Hijo de Dios, a uno que está viviendo conforme a los rudimentos del Señor. Vamos a introducir el tema hablando en Primera de Samuel, porque toda la predicación va en torno a Primera y Segunda de Samuel. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en los caminos correctos. Ahora pues, constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y Samuel oró a Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel:
Samuel, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que era consecuencia de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de ti nacerá una gran nación, y en ello está el Señor, ¿verdad? Vino Israel, ahora está la iglesia, y pronto Israel se sumará a la iglesia en el pueblo de Dios, bendito sea, porque aunque ahora Israel está un poco despistado, se centrará previa a la venida de Cristo y aceptará al Mesías como su Salvador. Pues en esta promesa es que Dios le dice tristemente al profeta Samuel, mira, no te han rechazado a ti porque eres viejo, ni a tus hijos, aunque sus hijos no andaban bien, la verdad, es que me han rechazado a mí porque yo soy el rey de mi pueblo. Pero el pueblo quiere a un rey humano, como las otras naciones, quieren imitar a otras naciones. Y el Señor nos dice, no os amoldéis a este mundo, no anheléis lo que el mundo anhela, no queráis participar de sus modelos, de sus criterios, de su caminar. En todo caso, uniros a ellos para que ellos se adapten a vosotros. No porque nosotros seamos superiores o más importantes o nos creamos mejores que ellos, sino porque el Señor está en nosotros, nos guía a nosotros, y cuando el mundo se amolda a ti, se está amoldando a Dios, a los principios del reino, a las verdades espirituales imperecederas. Pero cuando nosotros nos amoldamos a las costumbres, a las modas, a lo que viene, ahora es una cosa, ahora es otra, vino el modernismo, después el posmodernismo, ahora hay otra corriente social que no me acuerdo ni cómo es, y esto va evolucionando, las modas pasan, las corrientes de pensamiento pasan, pero lo que no pasa es el pecado y la palabra de Dios que permanece para siempre. Aleluya, y menos mal. Y la palabra no está anticuada, ni muchísimo menos. Los valores espirituales son eternos, permanecen inalterables y son funcionales para el siglo XXI. El que piense que la Biblia está desfasada no la entiende, no la ha comprendido, y el desfasado es él, que no se entera de dónde está y no se entera que las modas pasan, pero el que permanece en el Señor, en el que está con Dios, en el que escucha la palabra, ese permanece para siempre y su pensamiento está fijo en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios se sintió tristemente rechazado, como un hijo cuando rechaza a su padre. ¿Qué pasa con el padre? Pues se siente triste, enfadado, y como le dijo Samuel, me han rechazado a mí, no quieren que sea su rey. Qué terrible, qué difícil. Bueno, pues en esta coyuntura Dios dice, ¿queréis rey? Pues os voy a dar rey, pero que sepáis que el rey no va a ser como yo, compasivo, misericordioso, perdonador. No, el rey os va a esclavizar, va a reclamar de vosotros a vuestros hijos, vuestras tierras, vuestras posesiones, a vuestras hijas, va a quererlo todo, todo va a ser propiedad suya, va a hacer lo que él quiera. Y él no es como yo, justo, bueno y misericordioso. Él será hombre egoísta, hombre sujeto a pasiones, hombre caprichoso y que querrá las cosas a su modo y en su tiempo. Pero el pueblo dijo, no importa, queremos un rey. Bueno, aquí viene ya la paradoja, la controversia, que vamos a hablar de estos dos reyes. El primero de ellos se llama Saúl, ¿verdad? ¿Os suena? Saúl, el rey Saúl. De ahí viene Saulo y viene Paulo y viene Pablo. Pablo realmente su nombre es Saúl. Diferencia entre el rey y el apóstol, ¿verdad? Un abismo. Bueno, pues este apartado se llama Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué el pueblo anhelaba un rey de este calibre, de esta manera, de esta imagen. Vamos a ver lo que dice 1 de Samuel capítulo 9. Había un hombre de Benjamín, hombre poderoso y pudiente, cuyo nombre era Cis. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, el rey del que hablamos, joven y apuesto, tanto que entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De los hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Imaginaos, un hombre grande, atractivo, de familia poderosa, pudiente, que imponía, ¿verdad? Presencia imponente. En el 10:24 dice, Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Yahvé? En todo el pueblo no hay como él. Entonces el pueblo exclamó con alegría, dijo, ¡viva el rey! Por desgracia no se refería al rey de reyes ni al señor de señores, sino a un hombre cualquiera, que sí que es verdad que venía de una familia poderosa, sí que es verdad que tenía dinero,
sí que es verdad que tenía posición, que era alto, que era guapo, que era fuerte, que tenía carácter, que tenía empuje, y eso es lo que el pueblo le atraía. Pero hermano, las apariencias engañan, y muchas veces vemos algo valioso porque está envuelto en un papel bonito, con un lazo hermoso y con un papel brillante. Y cuando vemos eso dices, uy, esto tiene que ser un buen regalo. Pero dentro puede que te encuentres un mechero, o que te encuentres algo vacío, algo insípido, algo vano, algo sin sustancia. Y eso es el mundo, así funciona. Te ofrece, te da. El otro día viendo una película me daba cuenta de algo que ya había caído anteriormente. Es que idolatramos a los actores. Los tenemos como héroes por las películas que han hecho, por los dramas que han protagonizado, por el carisma que tienen, y vemos una fachada que es artificial. ¿Por qué? Porque son simplemente papeles. Eso no son ellos. Ellos tienen unas vidas y probablemente mucho más miserables y más tristes que las que aparentan tener en la pantalla. Sin embargo, lo que tú ves es la apariencia, el glamour, la belleza externa, la popularidad, el dinero, las pasarelas o los papeles que interpretan, y nos quedamos enganchados emocionalmente y valoramos y sobreestima a un actor que no es más que una persona que se memoriza un papel y que lo sabe interpretar porque lo vive. Y lo sobredimensionamos, es algo hueco, vacío. Luego en la vida real están tristes, deprimidos, divorciados y haciendo barbaridades, en orgías y en toda clase de cosas malas. Hermanos, vivimos una farsa, vivimos una mentira, rodeado. El diablo es farsante y se disfraza de ángel de luz y te pone un mundo que es atractivo, que es bello, que es agradable y que te da la felicidad. Es mentira, es falso. Las apariencias engañan, y el Hijo de Dios y la hija de Dios debe ser sabio y sabia para interpretar los tiempos, para ver qué es verdadero, qué es falso, qué es importante, qué es infructuoso, que cotejemos, que valoremos, que veamos a quién seguimos, cuál es nuestro modelo, qué es lo que nos interesa, qué consideramos valioso y qué consideramos sin valor ninguno. Y normalmente, en muchas ocasiones, cambiamos las prioridades, cambiamos el orden, cambiamos los valores, porque no nos hemos dado cuenta de que lo importante es el Señor, su palabra, su iglesia y hacer la obra. Y por supuesto la familia, ¿verdad? Muy bien, pues este pueblo adoraba a este Saúl. Era tremendo, era maravilloso, era el rey que toda persona podía desear, un hombre que le representara, porque sabes que nos identificamos con nuestras autoridades, nos identificamos con nuestros héroes, con nuestros líderes, queremos parecernos a ellos porque hacen cosas que nosotros no podemos hacer, entonces los idealizamos y nos implicamos emocionalmente con ellos. Pasa con los futbolistas, pasa con los actores, cantantes, con todas las personas de fama, solemos identificarnos con ellos, pero después en la vida privada nos sorprendería saber lo que se cuece entre cortinas. Bueno, vamos a ver qué es lo que había debajo del envase, qué es lo que había debajo de Saúl, debajo de esa apariencia imponente, qué es lo que se cocía. Vamos a ver 3 características que nos van a ayudar a conocer un poquito más a Saúl. Dice en el capítulo 13 de 1 de Samuel: se reunieron los filisteos para guerrear contra Israel. En aquella época hubo una guerra incesante entre filisteos e israelitas, era constante, no había tregua. Dice que se enfrentó una multitud como la arena del mar. Era un ejército filisteo tremendo. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, se escondieron en cuevas, detrás de matorrales, en cisternas, en todo lo que pillaron, porque estaban aterrados ante la numerosa bandada de filisteos que se les acercaba de frente. Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel, el profeta, que había sido antes de que Saúl fuera rey, había sido juez, el último juez, pues en el plazo que había fijado dijeron: en 7 días voy para allá. Pero Samuel no llegaba. Samuel tenía que bendecir al pueblo antes de que emprendieran la batalla, hacer un sacrificio, invocar al Señor, pedir dirección, pedir revelación, declarar la revelación, y entonces, en función de lo que Dios dijera, atacaban o se retiraban, porque el que manda es Dios. Así en esta vida como en la tuya y en la mía. Qué importante es esperar y no ser negligente o precipitarnos ante la presión. Pero Samuel no llegaba y el pueblo empezaba a desertar y a decir: uff,
¿esto qué es? Los filisteos son inmensos, vienen para acá, el sacerdote o el profeta no viene a ofrecer sacrificio, la gente se me está yendo del ejército, porque había gente del ejército y gente que era ciudadanos de allí, y esta gente desertaban y se marchaban. Por lo tanto, le entró el miedo a Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él mismo, dice la palabra, que ofreció el sacrificio. Cuando estaba acabando, Samuel llegaba y le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió: vi que el pueblo desertaba, que tú no llegabas en la fecha fijada y que los filisteos estaban reunidos para atacar. Y Samuel dijo a Saúl: has actuado neciamente, no has guardado el mandato que Yahvé tu Dios te ordenó. Saúl se encuentra en un dilema, se siente presionado porque el pueblo está desertando, el ejército enemigo está preparado para la batalla y el profeta no viene a bendecirlo. Y él se agobia. Y ante la presión, en vez de esperar y clamar a Dios, él lo que hace es tirar para adelante, una huida hacia adelante. Pues si aquí no está el profeta, lo haré yo. Pero es que él no estaba, no tenía autoridad para hacer eso. Y quiero deciros algo sobre la autoridad. La autoridad es muy importante. El poder, se sobreestima el poder, y el poder es vital. El poder es vital. El poder y la autoridad tienen que ir de la mano, pero no son lo mismo. Hay una diferencia. El poder es la capacidad que yo tengo de hacer algo. La autoridad es la legitimidad que yo tengo para hacerlo. ¿Yo puedo matar a una persona? Claro que puedo. Puedo coger un cuchillo y clavársela por la espalda. O puedo coger una pistola o empujar a alguien y asesinarlo. ¿Pero tengo legitimidad? No. No. Primero, la ley de Dios dice no matar. Y segundo, la Constitución española dice que no debemos matar. Y si matamos tendremos consecuencias. Luego, yo tengo poder, pero no tengo autoridad para ejercer ese poder. Saúl tenía poder para ofrecer sacrificio. Claro, él y cualquiera podía coger un animal, sacrificarlo en un fuego y hacer una oración. Poder tenemos. Pero ¿tenía legitimidad de parte de Dios para ofrecer el sacrificio? No. Eso significa usurpar la autoridad. Y eso es un pecado gravísimo. Gravísimo. Por eso es tan importante tener en honra y en estima a las autoridades que Dios ha puesto. Porque ellos pueden que tengan menos poder que tú en algunas cosas, tengan algún don que tú no, o sea, carezcan de un don que tú tienes, o tú tengas más inteligencia, o tú seas una persona con más carisma, o les superes, seguro, pero no tienes la autoridad que ellos tienen. Y cuando yo atento contra la autoridad de Dios, no estoy atentando contra Él, sino contra el mismo Dios que ha delegado su autoridad. Por eso el pecado de rebeldía es tan terrible. Por eso Satanás pecó con ese pecado, y Eva pecó con ese pecado, y Adán pecó con ese pecado. Fue rebeldía contra Dios, querer ser como Dios y desechar a Dios. Y ese pecado es muy importante, por eso tenemos que tener claro lo que es la autoridad. Y si no estamos de acuerdo con la autoridad, vayamos, consensuemos, consultemos y digámosle lo que pensemos en amor, pero siempre con respeto. Y si la autoridad nos pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, no lo hagamos, porque la autoridad de Dios está por encima de la autoridad pastoral o ministerial. Pero, si no es el caso, si es simplemente una opinión diferente, debemos de someternos a las autoridades, porque Dios nos las ha puesto y porque están representando al mismo Señor y están legitimados por Dios, que tú no, si no eres autoridad en la iglesia, para que pueda ejercer sobre ti autoridad. No señorío, pero sí autoridad. Saúl rompió esa autoridad, se saltó la legitimidad de Dios, ofendió a Dios, saltándose el mandamiento que le había dado. Solamente el sacerdote, solamente el profeta podía hacerlo. Por lo tanto, él pecó de impaciente, de precipitación, ante el temor actuó irreverentemente y pecó contra Dios. Así que, hermano y amigo, cuando te veas en presión, cuando veas que no hay salida, cuando veas que te ves agobiado, antes de tomar una decisión, consulta al Señor. Espera pacientemente en Él. Él tiene poder para pararlo todo y mostrarte la salida. No seas impaciente, porque las peores decisiones que yo he tomado en mi vida han sido en momentos de presión o en momentos de enfado. No tome momentos de presión y de enfado, o de cuando tienes culpa o un sentimiento tóxico. No tome decisiones aceleradas, precipitadas,
porque siempre te van a llevar a mal camino y va a tener consecuencias negativas para tu vida y para los de los demás. Vamos a ver qué había dentro también, aparte de la impaciencia, qué había dentro del paquete que se llamaba Saúl, ¿no? Y hablo paquete respetuosamente. En ese envoltorio que hemos dicho, que tenía un papel agradable, un volumen grande, pero que por dentro había pobredumbre. ¿Cuál era el segundo problema que tenía Saúl? Vamos al capítulo 15. Y madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl llegó al Carmelo, y he aquí, se ha erigido un monumento. Vamos a ver. Saúl no solamente peca de precipitación, no peca de impaciencia, de rebeldía, sino que además peca en este caso de jactancia, de vanidad y de orgullo. Se construye en un monte una estatua a su persona. O sea, eso se llama idolatría, ¿verdad? Idolatría en grado sumo, porque es que ya no es que adores a otro, te adoras a ti mismo y te has hecho una estatua para que todo el mundo adore a ese rey tan vistoso, tan agradable y tan fuerte que nos está librando de las ataduras del tirano filisteo. El orgullo es lo que también le perdió a Saúl, es lo que hizo que Dios se apartara de él. El orgullo es lo que hace que nuestro corazón se aleje de Dios, que lo entristezca, el que no pidamos perdón, el que no reconozcamos la verdad, el que tengamos nuestra persona en alta estima, una estima sobre los demás. Dice la palabra que seamos humildes como Jesús humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y recibiréis descanso para vuestra alma, porque el orgulloso no descansa, quiere siempre ser alabado, exaltado, estar por encima de los demás, ser escuchado, que se le contemple, que se le tenga en cuenta y que se le considere importante. ¿Por qué? Porque él se ve lo más importante y los demás tienen que rendirle pleitesía. Dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. El orgulloso es sabio en su propia opinión. Siempre quiere tener la razón. Nunca escucha el consejo de los demás. Nunca presta atención porque los demás están equivocados, pero yo, todopoderoso, tengo la razón. No es verdad. Dice la palabra también, y me viene ahora a la memoria, tened a los demás como superiores a vosotros mismos. ¿En qué sentido? En que ellos tienen dones, capacidades naturales y sobrenaturales que tú y yo no tenemos. Por lo tanto, en esas áreas son superiores a nosotros. Pues consideremos sus fortalezas, sus virtudes, y considerémonos en humildad y en inferioridad delante de ellos en esas áreas. Porque el que se quiere erigir en superior a los demás en todo, aparte de ser torpe, está engañado y se quedará solo, porque hermano, a un orgulloso no lo quiere nadie. Y cuando digo nadie, nadie. El que está al lado de un orgulloso es porque no le queda más remedio, porque tiene que aguantarlo, y si puede, se quita de en medio, porque no hay cosa más terrible que seguir a una persona orgullosa, altiva, jactanciosa, que siempre está celebrando sus éxitos, proclamando las virtudes suyas, lo que hace, lo que da, lo que no da, y él es el centro, o ella, del universo. ¡Qué horrible! Dios quiere que veamos una vida cristocéntrica, que sea el Señor el que estamos siempre publicitando, siempre mencionándolo, dándole la gloria al Rey de Reyes. Es que es el Rey de Reyes, es que es el gobernador de nuestra alma, es que es nuestro creador, es que es nuestro Señor, es nuestro dueño. Él merece la gloria, es bueno, en todos sus caminos es justo. Voy a decir yo que soy bueno. Por eso hay que hablarle a la gente de Dios, porque muchas veces nos va a decir la gente: oye, qué bueno eres, que me gusta cómo actúas, que paciente eres, qué generoso. Y nosotros pues nos ponemos coloradas. Bueno, no es para tanto. No es para tanto, no es para nada. Es que no es el mérito tuyo, es que es Cristo el que vive en ti y actúa a través de ti. Lo que tenemos que decirle a la gente, lo que tú estás viendo es el amor del Señor que está actuando a través de mí. Porque si no decimos eso, nos estamos llevando la gloria por la cara, hermano y hermana, o amigo y amiga. Nos estamos llevando la gloria, como dicen los ingleses, by the face, ¿no? Por la cara. Y eso es falso, eso es mentira. Es Cristo el que opera a través de nosotros y en nosotros. Por eso, el que simplemente da testimonio y dice: no, con el testimonio es suficiente. No, es el principio, es la base, es el aval. Pero nuestras palabras tienen que seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó y nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, es Cristo, el proveedor, el valedor de mi vida y el que merece la gloria y la honra.
Amén. Muy bien, pues vimos que era orgulloso, pero vamos a ver también la última parte de Saúl. En el 15 también, Samuel dijo a Saúl, escucha ahora las palabras de Yahvé, ve ahora y ataca a Amalec, consagrad al exterminio todo lo suyo sin tenerle compasión. Y Saúl derrotó a los amalecitas, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo al rey Agag, y no quisieron destruir lo mejor de los animales engordados, y de todo lo bueno, solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Entonces vino palabra de Yahvé al profeta Samuel, diciendo, me pesa haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. No ha dejado, mejor dicho, de seguirme. Mira, hermano, ¿cómo seguir a Dios? Obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él quiere, viviendo para agradarlo. En el momento que vivimos para nosotros, dejamos de seguirle. Pero yo creo en Dios. Muy bien, pero has dejado de seguirle. Pero yo voy a la iglesia, muy bien, pero has dejado de seguirle. En el momento que tú vives tu vida a tu modo, que tú haces las cosas como quieres, que dejas la voluntad de Dios de lado, que reniegas y rechazas, por ejemplo, a la iglesia, a las autoridades, que dejas de leer la palabra porque ya no quieres leerla, porque ya no quieres orar, porque quieres hacer tus planes, vivir tu vida, has dejado de seguir al Señor. Y eso a Dios no le agrada, porque Dios no quiere creyentes, hermano, Dios quiere seguidores. No quiere gente que crea en Dios, quiere gente que siga a Jesucristo, que le siga de cerca, que viva de la mano de Él, que hable cuando Él habla, que ande cuando Él ande, que actúe cuando Él actúe. No gente que crea en Cristo. Creer en Cristo es solamente el principio, pero una fe verdadera, como dice Santiago, te lleva a hacer obras, y las obras son las que te acompañan de la mano del Señor. El creer simplemente no te salva. No te salva. La fe verdadera tiene que ir acompañada de obras. Igual que las obras santas tienen que ir acompañadas de fe. Son un tándem, no puede ir por separado. No podemos decir creo en Dios y vivimos como queramos. Tiene que ir todo unido, para que no nos engañemos. Solo fe, claro, solo fe, pero el que tiene verdadera fe tiene obras. Las obras no te salvan, pero son señal de una fe verdadera. Así que tampoco nos engañemos nosotros pensando que cualquier cosa vale delante de Dios. No, Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que diga Señor, Señor irá al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego, obedecer es importante. Y Saúl no obedeció. Saúl fue rebelde y el Señor se apartó de él. Y mira lo que dice, y vamos a terminar esta primera parte del programa, es que Dios le dice al rey que lo había desechado y que se había buscado a un rey conforme a su corazón, un rey conforme a su voluntad. Eso desquició a Saúl. Pensar que Dios se había apartado de él lo desquició. Pero si tú sigues leyendo, Saúl siguió siendo rey, Saúl siguió actuando en su forma, Saúl quería el protagonismo a toda costa, quería ser el todopoderoso rey, no quería compartir su gloria con nadie. Y ay, hermano y hermana, Dios es el que no comparte su gloria con nadie, porque la gloria le pertenece solo a Él, y nosotros podemos recibir toda la bendición de Dios, pero la gloria sigue siendo de Dios. Estamos en el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Espero que haya gustado la canción, a mí me ha encantado y la he estado disfrutando y alabando al Señor, porque las canciones no son más que eso, instrumentos para adorar a Dios. Cuando la canción tiene un fin en sí mismo, cuando en sí misma la canción es lo importante, ha perdido el sentido, ha perdido el propósito, y eso es lo que ocurre con lo que el diablo ha hecho con la música. La música que Dios creó para alabanza suya, para gloria suya, para facilitarnos la comunión con Él, el diablo lo ha usado vacíamente para mover el esqueleto. A mí me gustaba mucho bailar, me gusta bailar y es una forma de egolatría, ¿verdad? Y no tiene sentido, las canciones, la música, realmente lo que decimos, el mundo en sí no tiene sentido tal cual está configurado, como está conformado, no tiene lógica, se vive por experiencia, para sensaciones, para sobrevivir, pero la vida plena, la vida abundante, la vida con sustancia, solamente se vive con Jesucristo. Y no es una religión,
no es una filosofía, no es un pensamiento, es la verdad, es la realidad. No es posible vivir una vida plena sin el Señor. Y los que han experimentado a Jesús saben de qué estoy hablando. El que no lo ha experimentado quizás hasta le moleste estas palabras, pensando que soy presuntuoso y que estoy hablando de algo que ni sé y que estoy subestimando a los que no han tenido la experiencia. En absoluto. Tienes todos mis respetos, pero yo te animo a que tengas esa experiencia que por la misericordia de Dios, un día tuve yo, hace ya 30 años, y Dios quiere darte, es un encuentro real con la persona de Jesucristo, una llenura del Espíritu Santo que transforma tu mente y tu corazón. De ninguna otra forma es posible hacer esto, y vas a ver el mundo desde una perspectiva. Te recomiendo la película Matrix, aunque no entera, ¿verdad? Pero hay trozos de la película que nos ayudan desde otra perspectiva a ver la verdad de Dios. Muy bien, pues estábamos hablando de Saúl, un hombre que no había por dónde cogerlo, impaciente, rebelde, orgulloso, ¿verdad? Y con muchas fallas, pero que tenía una apariencia, una presencia imponente, atractiva y agradable, y el mundo le gustaba. Pero hemos dicho que Dios, por estas cosas, por rebeldía, por insubordinación, por desobediencia, Dios lo desecha. Y vamos a ver que Dios escoge otro rey. Sí dije antes unas palabras que algunos ya habrán discernido que es de quién se trata, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Estamos en Samuel capítulo 13. Y dijo el Señor a Samuel: Yahvé ha buscado para sí un hombre según su corazón, al cual Yahvé ha designado como caudillo sobre su pueblo. Yahvé dijo a Samuel: no mire su aspecto, porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Así hizo pasar Isaí, cuando fueron a la casa de Isaí, que Dios le dijo: ve a casa de este hombre. Pasaron 7 hijos delante de Samuel, pero Yahvé no había elegido a ninguno de estos. Y preguntó Samuel a Isaí: ¿han terminado de pasar todos los jóvenes? Y él respondió: el padre, ¿queda el menor? Envió pues y lo hizo venir, y dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Yo me imagino al profeta Samuel con cara de póker, de circunstancias, diciendo: ¿Este el pequeño? ¿Este rubito de ojos azules, guapetón, que parece que no ha roto un plato en su vida? Este es, Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿No me habrás hablado y yo me he confundido? Samuel entonces, con gran claridad delante de Dios, tomando el cuerno del aceite de la unción, lo ungió, se lo echó por la cabeza, en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé se apoderó de David desde aquel día en adelante. Hermanos, por si alguno no lo sabe, que me imagino que ya casi todos o todos lo sabéis, el aceite representa al Espíritu Santo, la unción, ¿verdad? Cuando el Espíritu llega a la persona es como ese aceite que cae sobre la cabeza, que te impregna todo el cuerpo. Así es el aceite de Dios, así es el Espíritu de Yahvé, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que cae sobre nosotros. Desde ese momento el Señor estuvo con David. ¿Fue levantado rey? No, en ese momento, pero fue ungido, ya había sido escogido y levantado por Dios. Y eso es lo más importante, el llamado de Dios, la entrega a Dios, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el momento más importante en la vida de un creyente. A partir de ahí, Dios va a ir usándote y se va a glorificar a través de ti. Pero ese acontecimiento es vital y es necesario. Bueno, ¿qué pasó con David? Vamos a ver. David no era un regalo muy bonito. Sí que a lo mejor era atractivo estéticamente, pero era pequeñito. Era el más pequeño de una familia de 10, ¿verdad? 8 hermanos y los padres 10. Y el pequeñito pues no parecía ni aparentaba ser un gran rey ni un gran hombre. Era un muchachillo guapito, ¿no? Y probablemente desestimado por el padre, porque es que ni lo hizo llamar. Llamó a los 7 más grandes, a este ni lo hizo llamar. Tuvo el profeta que preguntarle: pero hijo, ¿tienes alguno más? Es que Dios me ha dicho que aquí no están, y Dios me ha dicho que un hijo tuyo va a ser el futuro rey. Ah, bueno, tengo el pequeño, pero ese está allí, ese es pequeño, está con el rebaño, y pues tráelo. El padre subestimó a David, y normalmente el mundo subestima a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios no ha escogido al glamour, a lo grande, a lo poderoso, a lo fuerte. Normalmente ha escogido a lo vil de este mundo.
a lo pequeño, a lo débil, a lo que el mundo no valora, a lo que el mundo no aplaude. Son gente normal y corriente, tirando de la media para abajo, en muchos casos, como es el mío. Personas normales, que no sobresalen en nada, pero que el Señor ve un corazón especial. Ve algo especial que nadie ve. Como decía antes el texto, Dios no mira como mira el hombre. El hombre mira lo que ve en sus ojos, lo aparente. Dios mira lo profundo del corazón. Y Dios vio en David un hombre sujeto, un hombre valiente, un hombre temeroso de Dios. Y ¿sabes qué? La valentía, ahora hablaremos de ella, no es no tener miedo. Los que no tienen miedo se llaman locos. No tienen miedo de nada. Se arriesgan a todo y son insensatos. El valiente teme y sabe el peligro y lo calcula, pero obedece a su Señor a pesar de sus impulsos, a pesar de su temor. Da el paso de fe y hace lo que Dios le pide en el momento que se lo pide y cuando y donde Dios se lo pide. Eso es un valiente, esa es una valiente. Así que no confunda la locura, la insensatez con la valentía. Muy bien, pues seguimos. Vamos a ver qué dice la palabra. David era un hombre paciente. Mirad en 2 de Samuel capítulo 2. Los hombres de Judá llegaron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. David envió mensajeros a Israel diciendo: ahora pues, fortalezcanse vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido como rey sobre ellos. Pero Abner, capitán del ejército de Saúl, tomó a Is-Bosé, hijo de Saúl, y lo proclamó rey sobre Israel. Bueno, os voy a resumir brevemente lo que pasó. Desde el momento que es ungido David como rey, con el cuerno del aceite, pasa lo de Goliat, mata a Goliat, Saúl lo incorpora en su reinado, casi lo trata como un hijo, crece y se forma allí, empieza a trabajar para el ejército, Saúl lo manda y siempre va ganando, y siempre trae triunfo hasta que el pueblo empieza a aclamar más a David que al mismo rey Saúl. Raúl empieza a tener celo y desde ese momento lo mira mal. Pasaron años hasta que, como Dios dice la palabra, que se retiró de Saúl, un espíritu inmundo enviado por Yahvé lo atacaba y se volvía como loco y perdía la cordura en su propia casa. Invitaban a David para que tocara el arpa y el arpa tranquilizaba a Saúl y el espíritu se marchaba. Bueno, pues en 2 ocasiones, si no recuerdo mal, Saúl intentó con la lanza atravesar a David mientras tocaba el arpa, porque el diablo odiaba a David y te odia a ti, desea tu muerte y tu destrucción, quiere a tu familia, quiere matarla. Por eso debemos estar en la cobertura de Dios, en la protección de Dios, en la voluntad de Dios. Ahí estamos seguros y confiados, sin temer mal alguno, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. En este tiempo, como decimos, Saúl pierde la cabeza e intenta matar a David hasta que no le queda más remedio a David que salir huyendo. Porque ya era un ataque constante y ya había orden de parte de Saúl a su camarilla de que había que ir y matarlo. Él escapa con ayuda de Mical, su esposa, que era hija de Saúl, y consigue huir, y como proscrito estuvo un montón de años huyendo de Saúl. Saúl con el ejército tenía 2 frentes, los filisteos y David. No bajó su vara en contra de David porque le tenía celos, porque sabía que Dios estaba con él y porque sabía que su hijo Jonathan no iba a ser el rey, iba a ser David. Quería matarlo, quitarlo de en medio, porque él no estaba dispuesto a compartir su gloria con alguien que no fuera de su familia. Él quería su descendencia y Dios lo había desechado, pero él, Saúl, quería la gloria a toda costa y se tiró todos esos años persiguiendo a David, hasta que al final Saúl muere en batalla y Judá levanta a David como rey en Hebrón. Solo Judá, el resto de Israel no, porque Abner, el general de Saúl, levanta a su hijo, al hijo de Saúl, Is-Bosé, como rey. En vez de reconocer a David como el rey, levanta a uno de los hijos de Saúl. Y por lo tanto,
David tuvo que seguir esperando, además de los años de proscrito, tuvo que seguir esperando 7 años más a que Isbosé también fuera muerto y entonces David reinara sobre Israel. Pasaron no sé cuántos años, hermanos, más de 10, desde que David fue ungido con aceite hasta que fue levantado sobre Israel. Dios te llama, pero los tiempos son de Él. La impaciencia no es buena señal. Debes de esperar los tiempos de Dios, los planes de Dios, y Dios hará lo que ha prometido, si te mantienes fiel a su palabra y a su promesa, pero tú espera. David esperó, fue paciente, esperó 7 años, que reinó hasta que 2 años después de morir, 9 años en total, porque esperó 7 años a ser levantado en Hebrón. Es que me he confundido. 7 años hasta ser levantado en Hebrón. Y después 2 años más que en los que Isbosé reinó y murió, son 9 años. A los 9 años fue cuando él fue levantado rey. Y esperó todo ese tiempo, pacientemente. Y ahí están los salmos que denuncian el llanto de David en esa situación tan terrible. Él no estaba saltando de alegría, él estaba sufriendo. Él estaba agobiado, diciendo, ¿por qué se me trata tan injustamente? Pero ¿sabes qué? Dios te llama, pero te tiene que tratar, moldear, para que puedas ocupar el lugar de Dios, o sea, el lugar que Dios ha preparado de la manera más adecuada. A mí me llamó el Señor, nada más llegar a la iglesia, ya el pastor tenía claro que yo iba a ser levantado pastor. Del día en que yo recibí la profecía hasta que fue levantado pasaron 15 años, 1 década y media, donde Dios me fue tratando y moldeando. En ese tiempo pasé por muchos tratos, pruebas, impaciencias. Por un lado quería, por otro lado no quería, y tenía muchos conflictos personales hasta que llegó el momento de estar preparado. Y Dios me levantó. Y esperé. Y ya llevo otros 15 años de pastor. Pasa el tiempo rápido. Pero hermano, cuando uno recibe la promesa debe esperar. Y David fue paciente y esperó. Esperó al tiempo de Dios, ¿verdad? Y dice que los hombres de Judá llegaron, ungieron a David como rey sobre la casa de Judá. David envió mensajero a Israel diciendo, bueno, ya lo he leído, ¿no? Fortalezcan vuestras manos, pero Abner cogió a Isbosé. Entonces todas las tribus de Israel fueron ante David en Hebrón, cuando ya muere Isbosé, y hablaron diciendo, cuando Saúl era rey sobre nosotros, eras tú el que conducías en Israel. Fíjate, el rey era Saúl, pero eras tú el que nos guiaba realmente. A ti reconocíamos la autoridad. ¿Sabes por qué reconocían a David? Porque tenía legitimidad, tenía autoridad. Y Saúl la había perdido, ya Dios no le respaldaba, ya Dios no le había retirado la legitimidad. Lo que Saúl estaba haciendo lo estaba haciendo en sus fuerzas y en su propia autoridad. Dios no tenía nada que ver con nada de lo que Saúl hizo. Vamos a ver qué más cosas había en David. El rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos y pueblo mío, tenía en mi corazón el edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahvé. Ya había pasado un tiempo en el que reinaba en todo Israel. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Pero cuando había ya preparado todo para edificarla, Elohim me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerras y has derramado sangre. Pero de entre todos mis hijos, porque Yahvé me ha dado muchos hijos, dice David, escogió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Yahvé sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él te edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo y yo lo escogí por padre. O sea, y yo le seré padre. Fijaros, hermano, David tenía un deseo, construirle casa, templo al Señor. Sabía que había un tabernáculo que era portátil y que estuvo 40 años por el desierto. Después el arca se llevó a algunos sitios, pero no había un templo, no había un lugar determinado por Dios para instaurar el servicio. Y David quería hacerlo. Y cogió materiales para la edificación y Dios le dijo no. ¿Él tenía poder para construir el templo? Claro que tenía poder. Era el rey de Israel. Tenía los medios, todos los medios. Todo Israel estaba a sus pies y él era poderoso y podía haber cogido todo lo necesario, pero no estaba legitimado para construir el templo. No tenía la autoridad de Dios para construirlo. ¿Y sabes qué hizo David? Cesó su empeño y dejó de pensar en edificar la casa. Y esperó.
como hemos dicho, era paciente y dijo, si mi hijo lo tiene que construir, mi hijo lo construirá. Yo le voy a proveer materiales, pero no voy a mover un dedo para construir el templo, porque el Señor me ha dicho que yo no soy el encargado de construirlo. Y fue obediente. Por eso dice el Señor que David era conforme a su corazón, porque David va a estar dispuesto a someterse a los tiempos de Dios, a los planes de Dios, a los propósitos de Dios y no a los personales. Cierto es verdad que en su vida cometió varios errores, se rebeló, hizo varias cosas y tuvo que pagar las consecuencias, pero en general fue un hombre obediente, ¿verdad? Y el último punto de lo que era el rey David es que estamos en 1 Samuel 24. Sucedió que dieron aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl a los 3000 hombres escogidos que había con él, salió en busca de David y sus hombres por las peñas de las cabras montesas, por las montañas, ¿verdad? Y cuando llegó a unos rediles de oveja en el camino, donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en la parte más interna de la cueva. Saúl no lo sabía. Y los hombres de David le dijeron: este es el día que te dijo Yahvé, he aquí, entrego tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Pero David dijo a sus hombres: líbreme Yahvé de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él, pues él es el ungido de Yahvé. De modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Mirad, hermano, la humildad del rey David. Es verdad que él había sido levantado, que él había sido ungido, pero Dios todavía no había quitado al rey Saúl. Y David decía: sigue siendo la autoridad, sigue siendo el rey. Es verdad que Dios se ha apartado y está siendo atormentado por un demonio, pero Dios no lo ha quitado. ¿Quién soy yo para quitar al que Dios puso? Tengo que esperar a que Dios lo quite. Aunque David no quería que Saúl muriera. David quería que Saúl rectificara y que fuera su rey, pero Saúl quería asesinarlo. Entonces entendemos cómo David estaba sometida a la autoridad de Dios, sometida a la autoridad que Dios levantó. Y Dios dijo: ya no estoy con él, pero yo seré cuando lo quite. Yo diré cuando es quitado, no tú. Y a veces queremos cortarle la cabeza a la gente antes de tiempo. Es verdad que hay personas que lo están haciendo mal. Es verdad que hay líderes irresponsables, incluso pastores, que se están equivocando. Y a lo mejor hay algún pastor falso. Seguro que hay en el mundo un pastor falso. Muchísimos que lo habrá, seguro. Pero Dios lo ha puesto ahí. Deja que Dios lo quite. Deja que Dios lo quite. No te erijas tú en Dios, cortando cabezas de uno y de otro. No lo obedezcas en lo que compete a la palabra de Dios, si Dios te está diciendo a través de la Biblia una cosa clara. Pero no atentes contra la autoridad de Dios. No atentes contra el que ha levantado Dios. Como no puedes atentar contra la vida de una persona porque tú no lo has creado. Deja que Dios la quite. Deja que Dios la aparte y que Dios se la lleve. Pero no mates a nadie. Y está prohibido matar a alguien. ¿Por qué? Porque tú no le has dado la vida y no tienes legitimidad para quitarla. Tú no has levantado a nadie y no tienes legitimidad para derrocar a nadie. Es Dios el que levanta sus autoridades y Dios el que quita sus autoridades. Así que, hermano, David fue humilde para entender este principio y se sujetó. Y aunque huyó y no obedecía a Saúl, porque evidentemente estaba fuera de sí, sí que se sometió a Dios en todo momento y fue humilde y respetó su autoridad, aun cuando su autoridad era un perverso que quería matarlo. Y nosotros, ante cosas más inferiores, estamos asesinando líderes porque son malos, porque nos han ofendido y ya los consideramos y ya no queremos saber nada de ellos, y si pudiéramos le dábamos una patada. David respetó a Saúl todos los días de su vida, hasta después de muerto lo respetó. Y aquel que mató a Saúl, David lo mató, porque no tenía derecho a quitarle la vida, aun cuando Saúl se lo pidiera a aquel hombre, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Bueno, estamos terminando, ya hemos terminado. Solamente recordarte que Dios nos ha escogido y tenemos que vivir conforme a su voluntad. Y las señales de un verdadero hijo de Dios: uno que espera a Dios, uno que obedece a Dios y uno que está sometido a la voluntad de Dios, honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Pues nos vamos a marchar, porque el tiempo, como sabéis, es breve y Nieves ya me está mirando con mala cara. Y os digo que estamos a vuestra disposición, que ha sido una bendición teneros esta mañana,
que podéis en Juan Carlos Segovia González, en YouTube, Juan Carlos Segovia González, poder acceder a todo el programa y en concreto este, que en iglesiadelmonte.com puedes acceder a las predicaciones de todas las congregaciones de las que te hemos dicho que conformamos la Iglesia del Monte, y que si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con todos vosotros y tendremos otro programa para gloria del Señor vivo. Que el Señor os bendiga y os guarde en este día. Amén.